Hoy hablaré de las principales diferencias entre el anime y el manga de Saint Seiya. Esta será una nueva serie de videos acerca de la obra de Masami Kurumada, pero antes quisiera aclarar algunos puntos. No pondré absolutamente todas las diferencias entre ambas versiones, solo las que yo considero las más importantes, y lo haré por orden cronológico. Esto siguiendo la cronología del manga, no la del anime. Así que si hay algún detalle que ustedes consideran de suma importancia y no lo menciono, puede ser porque se me haya pasado o puede ser que a mi parecer no fue tan relevante para la trama. Así que detalles muy específicos, como por ejemplo que Saga usa los dos brazos a la hora de ejecutar la explosión de galaxias en el manga, pero en el anime solo usa uno, no los verán aquí. Mi objetivo con esta serie de videos es aclarar las diferencias que sí afectaron de una manera significativa el desarrollo de ciertos eventos y sobre todo la percepción de ciertos personajes. Así que sin más, comencemos. Como estaré siguiendo la cronología del manga, deshagámonos de estos personajes de una vez. Todos los personajes en esta lista no existen en la obra original escrita e ilustrada por Kurumada. Fueron invento de Toei, la casa animadora. Comencemos con toda la servidumbre que Saga manda para encargarse de los santos de bronce y para recuperar la armadura de Sagitario. Aquí en su generalidad encontraremos guerreros que no tienen constelación. Dócrates, supuesto hermano de Casios. Geist, supuesta hermana de Shaina, y sus guerreros fantasmas, la serpiente marina, el delfín y la medusa, que, siendo honestos, ¡qué atuendos más feos! Nunca me gustaron sus diseños. El caballero de cristal, que en el anime es el maestro de yoga, mientras que en el manga Camus es el maestro directo del cisne. Los caballeros de acero, Sho, Daichi y Ushio, junto con sus armaduras tecnológicas. Enetsu, caballero de la llama, que tiene una muy breve aparición en el anime y es derrotado fácilmente por Ikki. Aracne de Tarántula, supuesto santo de plata, que siendo honestos, el diseño de este no me parecía tan malo. Hay que mencionar que la constelación de la tarántula no existe como tal, por lo que supongo que se basaron en la leyenda de Aracne en la mitología griega, en donde Atenea la convierte en araña. Spartan. Este caballero apareció en el combate contra el Gol de Perseo y Shaina en el anime. Después de esos capítulos no se volvió a ver. Y por último, Gigas. Este pequeño individuo de la tercera edad que se encargaba de administrar todos los asuntos que parecía que a Saga le daban flojera. A continuación pasemos a los personajes sin constelación pero que no estaban necesariamente bajo el mando de Saga. Oko, amigo y rival de Shiryu por la armadura del dragón. En realidad Shiryu es el único discípulo de Doko en el manga. Reda y Spica, rivales de Shun por la armadura de Andrómeda, tampoco existen en el manga. Jackie, el soldadillo de clase baja que no domina el cosmos y de alguna forma logró poner en aprietos a un santo de plata como Marin. Agora de Lotus y Shiva de Pavo, supuestos santos de plata de acuerdo a la Jump Gold Selection 2 y al material extra del Blu-ray lanzado en 2014. Se supone que son discípulos de Shaka. La constelación del Loto creo que sí existe en la astronomía hindú, pero la verdad no sé mucho del tema, así que no profundizaré ya que desconozco. Por otra parte, la constelación del Pavo sí existe. Fue creada entre 1595 y 1597 por Peter Dixon Kaiser y Frederick D. Hauptmann, justo como otras constelaciones que aparecen en la obra, como la de Mosca, que también fue creada por las dos personas antes mencionadas. En Saint Seiya se toman en cuenta todas las constelaciones independientemente de cuándo fueron creadas, por lo que genuinamente en algún futuro podría existir un santo de pavo canónico, ya sea de plata o de bronce. Y por último, la saga de Asgard no existe en el manga.
por lo que ninguno de los 7 dioses guerreros, Bod, Hilda de Polaris o Flair, fueron creaciones de Kurumada. Y hablando de Bod, este último no me queda claro si era el 8º dios guerrero o no, ya que técnicamente no tiene un zafiro de Odín, y no es una de las 7 estrellas principales de la constelación de la Osa Mayor, pero al mismo tiempo tiene su propia estrella guardiana, que es Alcor, estrella gemela a la de Mizar. Y hablando de la Osa Mayor, el santo de bronce Geki de Oso es protegido por la constelación de la Osa Mayor, por lo que no tiene sentido la existencia de los dioses guerreros. Y yo me pregunto, si Geki hubiera querido armar un complot contra Atena, ¿los dioses guerreros le hubieran servido como subordinados? Técnicamente él es el santo de la Osa Mayor, y los demás solo son estrellas de la constelación. Ahí va una buena idea para un What If. Dejando las bromas de lado, pasemos a las diferencias en la trama. Ahora sí, una vez que hemos hecho a un lado todos los personajes no canónicos, vamos con las diferencias principales y una que otra curiosidad que mencionaré durante esta serie. Y comenzamos con la primera página de la obra impresa. Ambos formatos comienzan de manera completamente diferente. El manga comienza con una página que nos hace un breve resumen acerca del nacimiento de la criatura mitológica del Pegaso. Inmediatamente después nos vamos a unas ruinas en Grecia que están siendo recorridas por un par de turistas que ven lo que parece ser una estrella fugaz caer del cielo cerca de donde están ellos. Al acercarse se percatan de que es un joven, y así es como el autor nos presenta al protagonista Seiya, el cual está lleno de heridas por su entrenamiento con Marin. Inmediatamente después de levantarse, Marin aparece en escena y los turistas se esconden muy asustados. En un santiamén, tanto Seiya como Marin desaparecen, dejando con muchas dudas a la pareja de turistas. Al día siguiente vemos a los mismos turistas conversar con un cura, el cual les menciona que han sido afortunados de poder ver en persona a un santo de Atena, privilegio que ni siquiera los griegos tienen, y después procede a contarles la leyenda de los santos al servicio de la diosa, y cómo desde los tiempos mitológicos le han ayudado a librar batallas con sus puños y sin utilizar armas. Marin platica con Seiya de que no debe de huir de su entrenamiento o no estará listo para enfrentarse a Casios. Ella le recuerda acerca de lo brutal que ha sido con sus rivales y que ha decapitado a todos. Así es, decapitado. En estas páginas, el manga nos regala las primeras escenas sumamente gráficas y brutales que veremos. Después llega el día del enfrentamiento y Shaina busca culpar a Seiya de que el día anterior había salido del santuario, cosa que está estrictamente prohibida. Esto buscando que lo castiguen por su falta, y de paso menciona que un japonés no tiene el derecho a portar una armadura. Así que el manga también tiene tintes de la palabra que empieza con R, pero que desafortunadamente no puedo mencionar. Un detalle curioso es que esta es la primera vez que se nos presenta a un santo de oro. Claro, aunque el lector aún no lo sabe. Este es Ayoria de Leo, que se encuentra presente sin su armadura y le dice a Shaina que la nacionalidad no tiene nada que ver. Una vez que el patriarca confirma este dato, la pelea da comienzo. Grande ahí Ayoria, luchando por los derechos de las personas. La pelea entre ambos se lleva a cabo de forma muy similar en ambos formatos. Sin embargo, unos detalles que vale la pena aclarar es que en la obra impresa Seiya tiene una actitud mucho más arrogante y rebelde, muy diferente a su contraparte bonachona del anime. Situación que será más notoria conforme avance la obra, ya que hasta llega a burlarse de Casios durante su combate por lo inferior que es a él. Seiya le conecta sus puños con extrema facilidad y Casios prácticamente no puede ni tocarlo. De igual forma, la actitud de Marin es mucho más fría y estricta en su versión del manga. Durante el combate hay unos flashbacks en los que se nos muestra algo del entrenamiento de Seiya y esto queda sumamente claro. Seiya pudo morir en más de una ocasión debido al entrenamiento extremo que le tenía Marin. Una vez que Seiya gana la armadura sin dificultad, y todo esto recordemos dejando al pobre Casio sin oreja,
el patriarca le advierte que está prohibido utilizarla con fines personales. De lo contrario será atacado por el santuario. Este detalle cobra cierta relevancia con la introducción de Hyuga en el manga. Más tarde ese mismo día, Marin le explica a Seiya que las cajas en las que se encuentran las armaduras se llaman Pandora Box. Así es, ese es su nombre oficial, haciendo una clara referencia al cuento de la caja de Pandora. Mientras tanto, en el anime, la historia comienza muy diferente, con unas escenas de la pelea entre Habu de Unicornio y Van de León Menor. E inmediatamente después nos mandan a la batalla entre Seiya y Cassius, pero no nos dan todo el contexto anterior que les acabo de mencionar. Algunas cosas como los flashbacks de los entrenamientos con Marin sí son mencionados en el anime. Una vez con la armadura de Pegaso en su posesión, Seiya se disponía a volver a Japón al día siguiente. Sin embargo, escapan esa misma noche puesto que Marin ya sabía que Shaina no iba a dejar las cosas así. Estos dos son interceptados por Shaina, quien se dispone a atacar a Seiya. El combate se desarrolla de manera muy similar en ambos formatos, con el pequeño detalle de que en el manga se abordan las técnicas en un punto de vista mucho más técnico. Verán, Shaina puede ver, contar y bloquear perfectamente los meteoros de Seiya, viendo que lanza 85 puños por segundo. Inmediatamente Marin le dice a Seiya que sus meteoros no tendrán efecto sobre su rival, puesto que Shaina puede lanzar hasta 90 puñetazos por segundo. Shaina confirma esto y le menciona a Seiya que para vencerla debe alcanzar a lanzar mínimo 100 golpes por segundo. En el anime nunca se hizo mención a ninguna de estas cifras. Seiya cae por un acantilado y al verse completamente superado por su oponente y corriendo peligro su vida, se ve obligado a utilizar su armadura de Pegaso. Y aquí hay dos de las diferencias más grandes entre ambos formatos. La primera es que mientras en el anime se nos mostró cómo Seiya jala la cadena de su Pandora Box y pasamos a una transición animada de cómo la armadura de Pegaso se desarmaba sola y se le ponía al guerrero de manera automática, toda la animación muy icónica y bonita, por cierto. En el manga de Saint Seiya se pone la armadura pieza por pieza de manera manual, como una armadura cualquiera en la vida real. Y sí, pensándolo bien, sería bastante anticlimático en batallas posteriores que el oponente te espere a ver que te vistas con tu armadura, es decir, no tiene sentido. La otra gran diferencia es el diseño de la armadura de Pegaso. Todas las armaduras de los protagonistas fueron rediseñadas por completo, tanto por cuestiones estéticas pensadas por Toei como por Bandai, haciendo que las figuras de acción que iban a producir fueran mucho más llamativas. El caso es que en el manga podemos ver que la armadura de Pegaso original es mucho más sencilla que en el anime, y aquí tengo opiniones encontradas. Respecto al primer cambio de que las armaduras se pongan solas al portador, es un concepto que me gusta muchísimo y le dio dinamismo e impacto a los combates. Sin embargo, respecto al rediseño de las armaduras, no es que no me gusten los diseños del anime, porque sí, en realidad son mucho más estéticas y llamativas, sino que contradicen ideas muy importantes que el mismo autor refuerza posteriormente en el manga. Una de ellas siendo el concepto de la evolución de las armaduras, y la otra que dependiendo del rango dentro del ejército de Atena, una armadura tiene más o menos piezas de protección para el cuerpo, por lo que me hubiera gustado que mantuvieran el diseño original del manga, aunque fuera mucho más sencillo, y nos fueran mostrando la evolución de dichas armaduras tal como lo hizo el autor. El combate sigue de una manera muy similar, con Seiya no pudiendo explotar el poder de la armadura al máximo, puesto que la armadura por sí sola no es más que peso muerto. El usuario debe de encender su cosmos para poder moverse con libertad. Brevemente después vemos otra diferencia entre ambos formatos, y es que mientras en el anime parece que Seiya se da por vencido en su combate al no poder encender su cosmos, en el manga se nos revela que Seiya se rehúsa a pelear contra Shaina porque es mujer. Y aunque digan que esto es machismo las personas que lo vean así,
Yo comparto la enseñanza de que a una mujer nunca se le debe de golpear, y este detalle es relevante después del por qué Seiya nunca se atreve a levantar su puño contra Shaina para hacerle daño. Asimismo, ayuda a crear esta relación de amor-odio que Shaina siente por él, ya que Marin le llega a cuestionar si será capaz de darle el golpe final a alguien que no desea pelear contra ella, y esta duda por unos segundos. Luego en ambos formatos llegan los hombres de Shaina para golpear a Seiya, pero debido a que estos evidentemente no son mujeres, el Santo de Pegaso no tiene problemas para contenerse y acaba con ellos con sus meteoros de Pegaso. Al utilizar su técnica, una de las ráfagas termina rompiendo la máscara de Shaina. Desde el manga se nos deja claro que Shaina es un santo de Atena, pues le dice a Seiya que la próxima vez que se enfrenten, ella llevará su armadura puesta, mientras que en el anime fue muy vago respecto a este detalle. Para cerrar esta pequeña parte de la historia, la última diferencia relevante es que Marin le pregunta a Seiya que para qué quiere llevarse la armadura a Japón, a lo que Seiya le responde que si le muestra su rostro, se lo dirá. En el anime, esta conversación termina con un silencio de Marin, mientras que en el manga hay una viñeta extra en la que se ve a Marin sin máscara mientras ella se aleja. Muchos fans han especulado que si en verdad le enseñó su rostro o se quitó la máscara después de que Seiya se fue. Sinceramente, yo creo que fue la segunda situación, por lo visto en el arco de los Santos de Plata, que ya llegaremos a esa parte en el futuro. Ahora la historia nos lleva al torneo galáctico, en donde la presentación de dicho evento es llevada de manera completamente diferente en ambos formatos. Antes que nada, en el manga hay unas pequeñas viñetas en las que Saori y Tatsumi se encuentran conversando. Él le informa que la séptima armadura ya ha llegado y se nos muestra la Pandora Box de la armadura de Hydra. Saori le responde que de los 100 candidatos, según sus informes, solo 10 han conseguido hacerse de una armadura, por lo que los 3 que faltaban por llegar en ese momento eran Seiya, Hyoga e Ikki, aunque nosotros como lectores no lo sabíamos. Ya aquí hay un detalle que más que curiosidad se me hace un dato muy pero muy turbio, y es que se mandaron a 100 huérfanos a intentar hacerse con armaduras. Ya sabemos que solo existen 88 armaduras en el ejército de Atena, de las cuales 12 son de oro y presuntamente 24 de plata, aunque esta cifra no es oficial. Sabiendo que los huérfanos no iban a poder convertirse en santos de oro y que muy difícilmente alguno llegaría a ser santo de plata, eso quiere decir que mandaron aproximadamente a la mitad de los niños directo al matadero, sabiendo que no conseguirían una armadura. Y sí, estaban conscientes de ello, pues Mitsumasa le confiesa a Saori que ella es la reencarnación de Atena, y la misma Saori en la conferencia de prensa que veremos a continuación, confirma que las armaduras reunidas de los chicos son de bronce, el rango más bajo, que hay 12 del rango dorado, o sea el más alto, y que hay tantas armaduras como constelaciones. Así que todo este tiempo mandaron a los pobres chicos a morirse en un entrenamiento sabiendo que iban a fracasar, y ni Saori, después de tomar el control de la fundación, hizo algo para evitarlo. Para pensar, señores, para pensar. Es muy fuerte que ella sea la reencarnación de Atena. Dejando este pequeñísimo detalle de lado, la Fundación Grad, conocida como Fundación Kido por el doblaje, lleva a cabo dicha conferencia de prensa, en donde se ve a Tatsumi explicando más a profundidad de qué va el torneo. Explica a los medios la existencia de los santos, les menciona que sus golpes son capaces de destruir partículas y que pueden lanzar múltiples golpes a más velocidad del Mach 1. Y se hace una referencia histórica muy interesante, puesto que Tatsumi da a entender a los reporteros que sucesos históricos como la derrota de Napoleón, la caída del Imperio Romano o la caída de los mongoles tuvo a los santos detrás. Posteriormente Saori llega para hablar ante los reporteros también, y ella les cuenta de las aficiones de Mitsumasa y cómo invirtió mucho dinero por su pasión a las luchas. Y que Mitsumasa, dependiendo de la versión que leas, mencionan que adoptó o reunió a 100 chicos de Japón. Ojo al detalle aquí, que le mienten descaradamente a la prensa.
además de todos los detalles que les comenté hace rato que confirman que estaban conscientes de la situación. De igual forma se le promete al campeón del torneo la armadura dorada de Sagitario como premio. Justo en ese momento, Seiya interrumpe a mitad de la conferencia de prensa, a diferencia del anime que Seiya se reúne con Tatsumi y Saori en la fundación, por lo que ninguna de estas páginas con todo este contexto que les acabo de dar fueron adaptadas en la versión animada. Seiya interrumpe en la conferencia de prensa de Saori. Un dato que me llama la atención es que todos los reporteros en la sala lo llaman por su nombre, cuando se supone que nadie lo conoce ahí. En fin, aquí haré una pequeña observación, ya que el anime se va por otro lado. Para este punto en el anime, Yabu ya había peleado con Ban de León Menor, así que recordándoles para esta serie de videos me apego a la cronología del manga. Continuemos. El encuentro entre Saori y Seiya ocurre de manera muy similar en ambos formatos, con la excepción de que Saori es mucho más déspota en el manga, dando órdenes a los chicos, y Tatsumi siendo muy agresivo desde el inicio. De hecho, cuando Seiya se niega a participar en el torneo y exige que le digan en dónde está su hermana, Tatsumi en el manga trata de lanzarse a darle un golpe en la cara por su insolencia. Este obviamente fracasa y es aventado a un lado por el Pegaso sin ninguna dificultad. Es entonces cuando aparece Yabu de Unicornio y la discusión entre ellos es prácticamente igual en ambos formatos, salvo una excepción de cronología de eventos una vez más. En el manga se nos muestra cómo Saori en su infancia maltrataba a los niños pidiéndoles que hicieran de caballo para poder montarlos, y esta les daba golpes con su látigo de entrenamiento, dejándoles heridas por todo el cuerpo, incluyendo las rodillas. Este suceso sería adaptado en el anime en profundidad hasta el inicio del arco de las 12 casas, concretamente en el episodio 42. La riña entre Seiya y Yabu es casi idéntica en ambos formatos. Saori le dice a Seiya que no sabe nada de su hermana y le propone que si gana el torneo ordenará a la fundación que la busque en todos los rincones del planeta. Después Yabu rompe las correas de la armadura de Pegaso cuando Seiya ya se iba, y este le contesta con un ataque veloz que no puede alcanzar a ver. Cabe mencionar que en el manga todo esto ocurre enfrente de los reporteros, con lo cual pone en contexto al mundo del poder de los santos. Poco después, el mundo se entera del torneo galáctico debido a la masiva publicidad difundida por la Fundación Grad. Seiya se reencuentra con Miho en el orfanato, y todo sigue igual en ambos formatos, solo que en el manga no existen ni Makoto, Akira, Tatsuya y Mimiko. Estos son los niños del orfanato que tienen un poco de protagonismo en el anime. Inmediatamente después inicia el gran torneo galáctico, y desde esta temprana etapa en el manga vemos que Saori ya utiliza los poderes de su báculo de diosa, ya que con el poder de este le entrega al azar a cada santo de bronce una pelotita con una letra para formar las llaves de los encuentros. Y aquí podemos ver otros cambios bastante interesantes. Como comenté en el video anterior de la serie, las armaduras de los protagonistas fueron rediseñadas, así que como aquí es donde debutan, les pondré imágenes comparativas para que vean lo diferentes que son. De paso, les mostraré también las de Yoga e Iki, aunque aún no serían presentados en esta parte de la historia. De igual manera, me gustaría mencionar que en estos cambios también hay cambios en los colores de los personajes. Primero tenemos a Seiya. En el manga tiene el cabello rojizo, aunque en trabajos posteriores se le ve como castaño cobrizo. Según lo que investigué, este tono de castaño tiene tonalidades rojizas. Así es, hasta tuve que investigar acerca de tonos de cabello para este video. Así que pelirrojo o castaño cobrizo, ustedes juzguen por las imágenes. Mientras que su contraparte del anime era castaño oscuro. Sus ojos son castaño cobrizo. Por otro lado, la armadura en el manga tiene tonalidades azules, probablemente debido a los kanjis con los que se escribe Pegaso, que se traduce como caballo celestial.
y la tela debajo de las armaduras es blanca para todos los santos, muy diferente al anime, en donde no solo la tela de color es diferente dependiendo del personaje, sino que los colores de las armaduras también han sido cambiados. Shiryu es el que más se parece a su versión del manga. Su cabello sí es negro como en el anime, su armadura también es de tonalidades verdes muy similares, esto probablemente inspirándose en el color de los dragones de dinastías mitológicas, como por ejemplo el mismísimo Shenlong de Dragon Ball, que es un dragón verde. El único cambio drástico con el dragón es el color de sus ojos. En el manga tiene ojos marrones, mientras que en el anime también son verdes. Respecto a Shun, los cambios son muy drásticos. Para empezar, su cabello es castaño largo en el manga, mientras que en el anime es verde. Su armadura, en el extremo rediseño que sufrió para la versión animada, le agregaron una especie de senos que la armadura original no tiene, y su armadura es de tonos rosas, muy probablemente haciendo referencia a la tonalidad del brillo que emite la galaxia de Andrómeda. Yoga, por otro lado, también es muy parecido en ambas versiones. Su cabello es rubio en ambos formatos, tiene los ojos azules. Su armadura, al igual que la de Seiya, también tiene un tono azulado en el manga. Creo que debido a sus ataques de hielo, el color azul o hasta el blanco le iban bien a su armadura, aunque el maestro Kurumada se inclinó por el azul, ya que tener tanto la tela blanca debajo de la armadura, sumado a una armadura blanca, creo que no se vería muy bien en el papel. Por último, Ikki también cambia drásticamente de una versión a otra. Su cabello es negro en el manga, aunque en trabajos recientes como por ejemplo Next Dimension, Kurumada parece haberle cambiado el color a castaño oscuro, mientras que en el anime es azul. Sus ojos son castaños oscuros y su armadura es completamente anaranjada. Creo que es obvia la referencia al fuego en el color de su armadura. Mientras que en el anime, la armadura de Fénix tiene una gran variedad de colores. Continuando con el torneo, el primer combate debió ser entre Yoga e Ichi, pero debido a la ausencia del cisne, este comienza con Seiya y Geki, mientras que en el anime, la pelea inaugural, como ya mencioné, fue entre Yabu y Ban. El combate entre Seiya y Geki se desarrolla prácticamente igual en ambos formatos. Geki pone en apuros a Seiya hasta que este recuerda las enseñanzas de Marin para poder darle la vuelta al combate. Después pasamos ahora sí en el manga al combate entre Yabu y Ban. En realidad no vemos nada de este combate, solo se nos muestra en una viñeta que Ban es derrotado fácilmente por Yabu y este le advierte a Seiya que él le hará lo mismo. Otra curiosidad a mencionar es que debido a la estructura de las llaves del torneo, se puede deducir una intención por parte de Kurumada para que estos dos tuvieran una rivalidad que al final no se desarrolló en la historia. Muchos fans ya especulan con que Yabu estaba puesto ahí para ser un personaje más importante, y esto cobra fuerza si vemos que tanto Pegaso como Unicornio podrían haberse enfrentado en una hipotética final. En fin, el siguiente combate sería el de Ikki contra Nachi, pero debido a que Ikki aún no ha llegado, el combate se pospone. En este momento se introduce al personaje de Yoga de manera muy similar en ambos formatos, con una excepción. Mientras que en el anime, Yoga, después de visitar a su madre, va y saca la armadura del cisne destruyendo un iceberg de la nada. En el manga esto tiene una mejor explicación. Jacob, ese pequeño niño que es amigo de Yoga, llega y le entrega una carta que viene del santuario. En esta carta se le revela al cisne la ubicación de su armadura, que por cierto procede a ponerse manualmente también pieza por pieza. Y de paso en la carta viene una orden, la de acabar con todos los santos que estaban participando en el torneo galáctico. ¿Recuerdan la advertencia de Saga en la primera parte de esta serie de diferencias? Aquí entra en efecto la norma de que los santos no deben de usar las armaduras para fines personales. Esto es completamente diferente al anime, ya que en este formato Yoga no tiene dicha misión. Ahora el manga nos regresa a Japón. Aquí se iba a llevar a cabo el duelo entre Seiya y Shiryu. Se estaba deliberando si descalificar a Yoga e Ikki, cuando de repente hace su aparición el Santo de Cisne, por lo cual el combate entre Yoga e Ichi da comienzo inmediatamente.
Este combate es también muy bien adaptado en el anime, ya que prácticamente es idéntico. Ichi atacando con sus garras venenosas, pero que no le hacen efecto alguno a Hyuga, y este lo vence con un polvo de diamantes destrozando su armadura por completo. Aquí hago un apartado para mencionar otra cosa que me parece curiosa, y es que en este combate Hyuga iba con la orden de matar a los otros santos de bronce. De hecho, lo habíamos visto unas páginas atrás en el mismo manga. Sin embargo, aquí no acaba con la vida de Ichi de Hidra, lo cual, si lo pensamos, no tiene sentido, ya que era claramente superior a su rival. En fin, después de este breve pero interesante combate, porque es la introducción de Hyuga a la historia, comenzaría una de las mejores peleas de todo el manga de Saint Seiya. Me refiero a la pelea de Seiya de Pegaso contra Shiryu de Dragón. La pelea entre Seiya y Shiryu da comienzo, y la verdad es que este es tan bueno porque fue prácticamente igual en ambos formatos. Conforme vaya avanzando en la serie, verán que la mayoría de combates que casi no fueron modificados para la versión animada son los más memorables y los mejor ejecutados. En fin, todo comienza con Shiryu mandando a volar de un puñetazo a Seiya. Y entonces llega Shunrei para darle la noticia de que su maestro está delicado de salud, cosa que evidentemente preocupa al dragón. Cabe destacar que en el manga nunca se menciona que Shunrei sea hermana de Shiryu, siempre se da a entender que es su interés amoroso. No sé si lo de la hermana viene del anime original o fue cosa exclusiva del doblaje, pero en fin, que aquí lo aclaro. Luego todo ocurre casi igual, hay un flashback con Doko, se cuenta el origen de la armadura del dragón, que por cierto, otro detalle que quiero mencionar es que la cascada en donde estaba la armadura del dragón se llama Lushan. Es por eso que los ataques de Shiryu llevan el nombre de Lushan al final, y no como fueron nombrados en el doblaje. Shiryu se ve muy superior al Pegaso durante todo el combate, y aquí me quiero volver a detener brevemente. Hay dos observaciones. Primero, que a la Saori del manga le vale completamente lo que le pase a los jóvenes. De hecho, Tatsumi le sugiere detener el combate, ya que una muerte le daría mala reputación a la fundación. Cada vez que veo a estos dos me hace quererlos más, a diferencia del anime en donde se ve a Saori con cara de preocupación. Que lo lleven inmediatamente al hospital de la fundación. Quiero conocer su estado lo antes posible, ¿entendido, Tatsumi? Y segundo, en cuanto al combate, esta sería de las poquísimas veces en las que en todo el manga se usaría el ingenio para ganar, un recurso que es bastante interesante, pero ya sabemos que después la obra se volvió un festín de tirar poderes y el que se levantara más veces terminaba ganando. En fin, que para no entretenerme pasa el resto de combate y Seiya gana, como ya todos sabemos. Sin embargo, aquí hay otro detalle que mencionaré porque es una imagen clásica que todos los fans tienen grabada en la mente. ¿Recuerdan aquella escena épica en la que Shiryu golpea en la cara a Seiya mientras Seiya le hunde su puño en su pecho? Bueno, esta maravillosa postal no existe en el manga. En la versión impresa, Seiya simplemente ataca con sus meteoros cuando la postura de Shiryu muestra su punto débil. Nada de escenas épicas volando por el ring. Después, cuando gana el combate y le piden golpear a Shiryu en la espalda con la misma fuerza para revivirlo, inmediatamente de lograr la hazaña, se llevan a Seiya al hospital. A diferencia del anime, en donde hasta hay una secuencia de celebración que es muy bonita, pero no existe. Y otra diferencia es que es en este momento cuando Hyuga se cuestiona acerca de la misión que le encomendó el santuario, puesto que ve que ni Seiya ni Shiryu peleaban por la fama o por la armadura de oro, sino que peleaban por algo más noble, cosa que es cierta, pero aún así desobedecían al santuario. Porque aún sea por el objetivo más noble como lo es encontrar a tu hermana en el caso de Seiya, o por lo que sea que estuviera luchando Shiryu, que nunca se dice por qué participó en el torneo, eran objetivos de interés propio, y esto claramente contradice el reglamento del santuario.
Pero bueno, que Hyoga abandona su misión de acabar con ellos de un capítulo a otro en el manga. Después del espectáculo que dieron Seiya y Shiryu en su combate, viene el combate de Shun contra Unicornio. Y este combate es prácticamente el mismo en ambos formatos también. Después de vencerlo fácilmente, Shun le advierte a Yabu que se rinda. ¿Y este le haría caso? ¡Claro que no! Como orgulloso que es, va y salta y recibe el ataque de las cadenas de Andrómeda de lleno. Y solo miren a Saori, o sea, es como un César viendo a unos gladiadores darse con todo en combate y es que le da igual. Es increíble lo de esta niña. Afortunadamente para Yabu, llegaría Ikki entradas épicas a interrumpir el torneo y de paso salvarle de una humillación aún más grande. Y tanto en el manga como en el anime, el Fénix viene a repartir guamazos a diestra y siniestra. Le toca primero a Shun, después Yabu intenta detenerlo, pero no puede. Y es en este momento en el que Kurumada nos dio a entender sutilmente que Yabu ya no sería un personaje importante. Y después llega Nachi de Lobo, que tiene los pantalones para ponérsele enfrente. Y aquí tenemos otra gran diferencia en cuanto a la brutalidad del manga. Mientras en el anime Ikki le ataca con su golpe fantasma y Nachi solo ve un puño gigante, en el manga al pobre Nachi lo trauman de por vida, mostrándole cómo va siendo desmembrado hasta que le revienta el cuerpo. Así que como pueden ver, el manga tiene detalles más brutales. Ahora, para poder adorar más al viejo Tatsumi, en el flashback en el que se recuerda que Ikki cambió de lugar con Shun para ir a la isla de la Reina Muerte, Tatsumi en el manga parecía disfrutar mientras le describía a Shun los horrores del lugar de entrenamiento al que le había tocado ir. Bastante sádico el viejo. Es por eso que se molesta tanto cuando Ikki solicita cambiar de lugar con su hermano, mientras que en el anime omiten por completo el placer que le causa ver a los niños sufrir. Es que sigo insistiendo, ¿cómo no querer a Saori y su mayordomo en el manga? Después aparecen los Caballeros Negros y se roban la armadura de Sagitario. Y aquí hay otra diferencia sutil acerca de la interrupción de Ikki en el torneo que me gustaría mencionar. Y es que mientras en el anime por alguna razón Ikki le dice a Seiya que le perdonará la vida por ahora, supongo que es porque es el protagonista, en el manga es a Shun a quien le dirige estas palabras, cosa que tiene mucho más sentido, pues no solo es su hermano de sangre, sino que también lo critica por seguir siendo tan débil. Recordemos que en el manga ya le había metido unos buenos golpes. Y agregando otro detalle, es que en este momento Shun es el que explica acerca de los Caballeros Negros, mientras que en el anime le dieron este diálogo a Hyoga. Al retirarse los Caballeros Negros, la armadura dorada ya no estaba, y aquí hay otro detalle que cambia la perspectiva que se tiene acerca de los personajes, puesto que en el manga Saori inmediatamente grita ordenándoles a los Santos de Bronce que vayan a recuperarla, y esto le parece sumamente irritante a Seiya, mientras que este detalle es completamente omitido en el anime, y es a partir de esta misión que en el anime poco a poco se da por sentado que Saori se vuelve su líder, mientras que en el manga tendrían aún más conflictos en el futuro. Como pueden ver, a través de estos pequeños pero constantes detalles en el comportamiento de Saori, puede que cambie la percepción del personaje, pues hasta ahora no ha sido más que una tirana manipuladora, mientras que en el anime la mantienen con una perspectiva mucho más amigable. Continuando con el robo de la armadura dorada, aquí siguen habiendo varias diferencias. En la versión animada hay toda una escena de persecución por parte de la Fundación Grat, en la que persigue a los Fénix Negros en helicópteros por toda la ciudad. Y después el helicóptero es derribado por un ataque del Fénix en su escondite. Después ella llega al escondite de Ikki, que es un almacén en un puerto, y vemos como el Santo de Fénix logra ponerse por unos segundos la armadura dorada, y Seiya llega justo a tiempo para quitársela con una patada. Pues bien, todo esto en el manga evidentemente no ocurre. Lo que ocurre en el canon de Kurumada desde el robo es que los 4 Santos de Bronce salen a tratar de recuperar la armadura y cada uno recupera una parte que específicamente son los 2 brazos y las 2 piernas.
El primero en encontrarse con un Fénix negro es Hyoga, que desde que salió a perseguirlos en el manga ya llevaba puesta su armadura, a diferencia del anime, en donde va con su ropa normal, y este logra recuperar un brazo. El segundo en recuperar una pieza es Seiya. Mientras en el anime es rodeado y derrota a 6 sombras de Ikki, en el manga él solo se enfrenta a una copia del Fénix y recupera una pierna de la armadura de oro. El tercero en hacer su labor es Shun, quien derrota al Fénix negro igual que como lo hizo con Yabu y recupera la otra pierna de la armadura. Y el último que vemos en acción es a Shiryu, que con un ataque derrota fácilmente al Caballero Negro, recuperando el otro brazo. Y es este último guerrero que le informa que ellos no son más que sombras de Ikki, y que el Fénix tiene a 4 guerreros muy poderosos a su servicio, haciendo obviamente referencia a las contrapartes de los protagonistas. En el anime, esta información también le es revelada a Seiya y no a Shiryu. Después, en un lugar lejano, Ikki es informado por una de sus sombras que perdieron 4 piezas de la armadura en el escape. Y aquí hay otro detalle importante que no se muestra en el anime, y es que Ikki menciona abiertamente en una viñeta que pensaba perdonarles la vida a los Santos de Bronce por haber sido sus compañeros en el orfanato, pero que ahora que han interferido en sus planes, no tiene más remedio que enfrentarlos. Por lo que tenemos esbozos de que Ikki no es tan malo como parece, ya que no tenía intenciones de acabar con ellos. La intención de Ikki no era la de dañar a sus hermanos, y esto es confirmado mediante unos paneles que olvidé mencionar. Había indicios de esto cuando regaña a una de sus sombras por comenzar a actuar más violentamente en contra de los Santos de Bronce, y una vez con la armadura dorada asegurada, les ordena retirarse. Así que Kurumada nos dejaba ver con estos sutiles detalles que Ikki no era tan malo como parecía. Después de recuperar las 4 piezas de la armadura de Sagitario, hay otra pequeña diferencia en ambos formatos. En el manga de Kurumada, la noticia de la suspensión del torneo es dada a través de los medios. De hecho, se nos muestra un periódico. Y después vemos a Tatsumi regañar y hasta llamar estúpidos a los Santos de Bronce por presentarse sin haber recuperado la armadura completa. Esta escena ocurre de cierta forma en el anime. Sin embargo, en esa versión, Tatsumi regaña a los Santos después de la batalla contra Ikki en lugar de antes, además de que en aquel formato está mucho más suavizada. Continuando con el manga, aquí vemos que la única preocupación que aborda la mente de Saori es la de reanudar el torneo lo antes posible y no dañar más la reputación de la Fundación Grad, por lo que les ordena a los protagonistas recuperar las piezas restantes y ojo a esto, aunque les cueste la vida. Vamos, que para esta parte de la historia, para la diosa, sus guerreros siguen siendo desechables. Después, Shiryu se prepara para llevar a reparar las armaduras de Pegaso y Dragón, ya que sufrieron mucho daño en su combate en el torneo. Y aquí hay otro detalle diferente, y es que en el manga cuando Shiryu le informa de su plan a Seiya, Seiya le contesta que es una persona que vive cerca de la India, la que se encarga de reparar las armaduras, mientras que en el anime ningún Santo de Bronce, ni siquiera Shiryu, sabían de la existencia de alguien que reparara las armaduras. El mismo Shiryu se enteraría cuando Doko se lo menciona. Después de despedirse de Shiryu, Shun le dice a Seiya que tiene cosas que hacer y se separan. Es en este momento cuando Seiya se pregunta en dónde estará Hyoga, ya que hace días que no lo ven. Si recordamos, en el panel en donde se reúnen con Saori, Hyoga está ausente y justo se ve la sombra del Santo del Cisne, que después se revelaría que es el Cisne Negro. Y aquí me gustaría hacer mención de algunas observaciones. Kurumada ya nos había establecido que Hyoga no acabaría con los protagonistas. Sin embargo, parece que aquí busca jugar con la percepción del lector, dando una pequeña posibilidad de que Hyoga sí siga siendo un enemigo. Pero todo esto sucede tan abruptamente que no creo que valga la pena hacer el cliffhanger. Es decir, ¿para qué intentar sembrar dudas en el lector si en unas páginas las terminarás resolviendo todas?
Y otro detalle es que a partir de aquí los santos de bronce secundarios desaparecen completamente de la historia. Si el autor decidió que ya no serían relevantes, está bien, pero al menos me hubiera gustado que les diera un cierre a su participación, es decir, ni siquiera tenemos noticias de qué pasó con las heridas de Yabu o en qué estado se encuentra Nachi después de que recibió de lleno la técnica ilusoria de Ikki. Y esto generaría más inconsistencias, puesto que la última vez que vimos a Ichi de Hydra, su armadura estaba destrozada y para la próxima vez ya estaría como nueva. En fin, volvamos a la historia principal. Luego en el anime ocurre un poco de relleno, como Saori dando una conferencia de prensa o Seiya con su perro policía, mientras que en el manga Shun va directo a donde está el árbol en donde entrenaba a Ikki. En el anime vemos que Shun por alguna razón lleva su armadura puesta, mientras que en el manga Shun va con su ropa normal, que me parece mucho más lógico, porque andaría con su armadura puesta en cualquier lado. Ve que en el árbol está tallada la Cruz del Norte y Shun cree que fue Yoga, e inmediatamente después es atacado por una figura misteriosa que termina destruyendo el árbol. En el manga aún se maneja la idea de que Shun cree que Yoga lo está atacando, y esto lleva a una serie de curiosidades exclusivas del formato impreso. Primero, una que no volvería a repetirse, y es que Shun, a pesar de ir sin su armadura, cuando es atacado por el Cisne Negro, sus cadenas aparecen como por arte de magia para que pueda defenderse. Esto es curioso, ya que en el manga los santos seguían poniéndose las armaduras pieza por pieza manualmente, así que realmente no hay una justificación para que esto ocurra. Otra es que el Cisne Negro utiliza una técnica exclusiva en la que comienza a congelar a Shun, convirtiéndolo en una especie de copo de nieve. Y por último, en el manga hay un diálogo extra. El Cisne Negro le menciona a Shun que destruyó el árbol porque era el único vínculo que aún tenía con Ikki, y al destruirlo ya no habría nada que los uniera sentimentalmente. Poco después llega Yoga a ayudar a Shun, perdiendo así el recurso narrativo que podría generar la desconfianza en Yoga. Así es que, repito, no tiene caso que Kurumada nos venda cliffhangers que va a resolver inmediatamente. Ambos cisnes se baten a duelo y la verdad es que el cisne original es muy superior a su copia. Después el combate es interrumpido abruptamente, para fortuna del Cisne Negro debo añadir, por el resto de santos negros, diciéndole al Cisne Negro que Ikki los ha mandado a llamar, y esta escena es casi idéntica en ambos formatos, salvo dos detalles. Primero, en el anime Seiya llega a la escena gracias a su perro policía, mientras en el manga no hace acto de presencia. Vaya, que entiendo que Seiya es el protagonista, su nombre está en el título, pero el anime termina metiendo a Seiya casi en todos lados. Y la otra es que en el manga no se ven claramente las identidades de los santos negros, pudiendo ver solo las siluetas de ellos. Continuando con la historia, hay una conversación que sostiene la inocente Saori del anime con su abuelo Mitsumasa Kido, dando pistas de que ella es la diosa Atena. Sin embargo, esto no ocurre en el manga, ya que en el canon de Kurumada, ella ya sabe que es la reencarnación de Atena, dato que se confirmará en el futuro. E incluso ya la vimos utilizar su báculo. Después, en el manga, se ve como los santos negros se reúnen con Ikki en la isla de la Reina Muerte, y a cada uno de ellos les da una parte de la armadura dorada para que la protejan. Y aquí ya podemos ver un panel con sus rostros revelados, que tampoco es como que el misterio haya durado mucho. En este momento de nuevo tenemos diferencias. En el anime tenemos ese pequeño capítulo de relleno en el que Saori va a visitar a Seiya a su departamento y le entrega una carta enviada por Ikki en donde los desafía. Esto obviamente no ocurre en el manga, ya que recordemos que la Saori original, escrita por Kurumada, no es nada, pero absolutamente nada amable, al menos aún no. En cuanto a Shiryu, en el manga vemos que ya ha llegado a la región montañosa de Ymir en busca de Mu, y estando ahí a modo de flashback recuerda todos los consejos que le ha dado Doko. Ya saben, todo eso de que le menciona que en cuanto llegue al cementerio de las armaduras no mire nunca hacia atrás ni se desvíe, que se dedique a ir hacia adelante. Por otra parte, en el anime esto ocurre de manera diferente, ya que Shiryu pasa a ver a Doko antes de ir
ir a Ymir, y antes de dejar ir a su estudiante, Doko le pone un entrenamiento en el que le arroja unas rocas con lo que parece ser telequinesis. Bueno, ya sabemos que Doko, a diferencia de otros personajes, no posee este tipo de habilidades. El caso es que esta escena no existe en el manga. Shiryu continúa su viaje y se encuentra con los esqueletos que le bloquean el paso y le mencionan que le pondrán a prueba, ya que el hecho de que sea un santo nombrado no significa que sea digno de ver a Mu o de portar su armadura. Y esto me resulta interesante porque más adelante veríamos el caso de Death Mask, que a pesar de ser un santo del mayor rango, su armadura terminó abandonándolo por dejar de considerarlo digno de portarla. Y no puedo evitarlo, pero aquí también me surge una duda acerca de los esqueletos. Verán, sobre este tema hay dos teorías entre los fans. La primera sugiere que los esqueletos son almas de santos que fueron a reparar sus armaduras y perecieron en el intento. Sin embargo, esta teoría tiene un fallo, y es que no hay explicación para que los esqueletos se levanten. En el universo de Saint Seiya, solo Hades puede traer a la vida a los muertos, y dudo mucho que perdiera el tiempo dándole vida a estos esqueletos. Sin mencionar que esto es imposible, ya que Hades para ese entonces aún se encontraba sellado. Y la segunda teoría, que es de la que yo soy más partidario, es que todo es una ilusión creada a modo de prueba por Mu, o puede ser que los esqueletos fueran manipulados por Mu también, ya que a diferencia de Doko, él sí posee telequinesis. En fin, que es otro dato curioso que nunca fue respondido por el manga de Kurumada. Después ocurre toda la interacción en la que Shiryu confunde a Kiki con Mu, y esto ocurre prácticamente igual en ambos formatos. Después de destruir el primer piso de la torre, el infante le revela que él no es Mu. Shiryu queda sorprendido y entonces en ese momento aparece una silueta misteriosa. Una semana ha pasado desde la partida de Shiryu a reparar las armaduras, y en ese lapso de tiempo los protagonistas reciben un desafío por parte de Ikki. Tatsumi, como la buena persona que es, les ordena a los muchachos ir y recuperar el resto de piezas de la armadura de Sagitario. Mientras tanto, Seiya se encuentra preocupado por Shiryu. Después volvemos a Ymir, en donde los sucesos ocurren igual en ambos formatos. Shiryu pide a Mu que repare las armaduras, pero este le dice que esas armaduras han muerto y que es imposible repararlas, y que para revivirlas necesita que dé su vida. Y aquí hay una sutil diferencia en ambos formatos. Seiya tiene una pesadilla con Shiryu, sin embargo, mientras en el anime se ve a Mu arrojar al dragón al vacío, en el manga Seiya sueña que Mu decapita al dragón. Algo que es curioso es que Seiya no conoce a Mu todavía, pero aún así en su sueño su rostro se ve a la perfección. Otra diferencia es que en el anime se menciona que Ikki los esperará con sus santos negros en un Valle de la Muerte, mientras que en el manga se aclara que el combate será al pie del monte Fuji en Japón, en donde hay unas cuevas. Finalmente, el día del encuentro se cumple y los santos llegan a las faldas del monte Fuji, y seguimos con otra diferencia, puesto que en el anime son trasladados al lugar del encuentro con un helicóptero de la Fundación Grad, del que se avientan deslizándose por la nieve, y Saori muestra su preocupación por los chicos. En el canon de Kurumada, los protagonistas simplemente llegan al lugar, se intuye que caminando, y nunca se muestra a Saori preocupada por ellos. Pero definitivamente la diferencia más grande que hay en esta parte de la historia es respecto a la evolución de las armaduras, ya que en el anime, como todos sabemos, las armaduras se mantienen con el mismo diseño hasta el inicio de la saga de Asgard, mientras que en el manga tienen muchas más evoluciones. Al ser revivida la armadura de Pegaso, conocemos la versión 2 exclusiva del manga, que tiene un cambio bastante significativo respecto a su apariencia original. Esta armadura es entregada por Kiki en ambos formatos. Sin embargo, en el manga, tanto Yoga como Shun aún estaban con Seiya, y es este último el que con un ataque de su cadena revela al pequeño aprendiz de Mu. También en el anime, Kiki le explica a Seiya con lujo de detalle la prueba que tuvo que pasar Shiryu,
mientras que en el manga el pequeño le confiesa que no sabe nada de Shiryu, manteniendo la tensión de que pudiera haber perdido la vida. Antes de entrar a las cuevas del Monte Fuji, Shun reparte los cascabeles a sus amigos, lo cual tiene mucho más sentido en el manga, ya que al ser un laberinto de cavernas conectadas entre sí, sería fácil escuchar el eco de los cascabeles para saber si estaban cerca entre ellos. Mientras que en el anime, a menos que estuvieran muy cerca el uno del otro, el sonido del cascabel sería inútil en ese espacio abierto. El primer combate es entre Seiya y el Pegaso Negro, y la batalla es prácticamente la misma. Pegaso Negro ataca con sus meteoros y Seiya acaba sin problemas con su enemigo de un solo ataque. Después, los efectos de los meteoros negros comienzan a surtir efecto, y Seiya cae por un precipicio. El segundo combate es entre Yoga y Cisne Negro, y prácticamente es igual en ambos formatos también, salvo unos pequeños detalles. Primero, el Cisne Negro ataca y su técnica no le hace nada a Yoga. Después, este contesta con sus anillos congelantes. El detalle es que en el manga las técnicas son nombradas en ruso, Kolso, el cual significa anillo, y después lo remata con el Kolodny Smerch, que se traduce como torbellino de hielo, técnica que Yoga afirma en el manga que es más poderosa que el polvo de diamantes. Esta técnica no fue adaptada en el anime como tal, sin embargo, en la obra impresa veríamos que el cisne la volvería a utilizar en el futuro. Por último, la diferencia más destacable es que antes de morir, la forma en la que el Cisne Negro le manda la información sobre la técnica de Yoga a Ikki es bastante diferente en ambos formatos. Mientras que en el anime se arranca el emblema del cisne de su armadura, en el manga se arranca su propio ojo, ya que en él quedó grabado su ataque y se lo manda al Fénix teletransportándolo. Después del triunfo de Yoga, vemos que Seiya es encontrado por Shun gracias a su cascabel. El siguiente combate es entre Yoga e Ikki. Después de que su polvo de diamantes no le haga efecto alguno, gracias al ojo del cisne negro, Ikki contraataca con su puño fantasma, lo cual afecta la mente del cisne. Y aquí hay otra diferencia. Mientras que en el anime vemos cómo Yoga va a visitar el cuerpo de su madre en el barco y este al alcanzarla se topa con un rostro horrible y deforme, en el manga este flashback es más extenso. Se nos cuenta la historia de Yoga y cómo él y su madre iban a visitar a su padre en Japón. Desafortunadamente el barco se hunde y Yoga es llevado en un bote salvavidas, mientras que su madre se queda en el barco y se despide de su hijo. El pequeño Yoga obviamente llora sin parar. Ya en tierra, unos hombres le comentan al niño que sería imposible recuperar el cuerpo de su madre, ya que el mar de Siberia es sumamente frío, a menos que se convirtiera en uno de aquellos legendarios guerreros, y Yoga jura convertirse en uno. Después de esta pequeña diferencia, el flashback es el mismo que se nos presenta en el anime, en el que vemos el rostro deforme de su madre. Continuamos y el combate transcurre prácticamente igual en ambos formatos, y el combate termina con la aparente muerte de Yoga. Después de estos breves pero intensos combates, pronto sería hora de que Shiryu se una a la pelea, y solo en su incorporación ya tenemos diferencias de nuevo. En el anime, Shiryu llega caminando de la nada, y Kiki, que recordemos estaba esperando su llegada, se alegra mucho al verlo. Sin embargo, en el manga, un ataúd cae enfrente de Kiki y después la escena se corta abruptamente para llevarnos con Shun. Y la historia continúa de manera idéntica en ambos formatos. Shun encuentra a Seiya en un precipicio y le arroja una cadena para ayudarlo. En este momento llega Andrómeda Negro y comienza a atacarlo con sus cadenas sin que éste pueda defenderse completamente, causándose heridas en las manos con tal de no dejar ir a Seiya. Y aquí hay otras dos pequeñas diferencias. En ambos formatos se introduce en este momento a Dragón Negro. Sin embargo, la primera diferencia es que en el manga este le dice a Andrómeda Negro que ya acabe con Shun de una vez y deje de torturarlo, ya que después de todo se trataba del hermano menor de Ikki, y la otra es que cuando Shun está recibiendo todo el castigo con las cadenas del rival, este piensa en todos sus compañeros caídos y no solo en Seiya como lo hace en el anime.
cosa que si nos detenemos a pensar no tiene mucho sentido, ya que no hay modo de que él supiera que Yoga había caído ante Ikki. Pero bueno, le añade un poco de dramatismo a la escena. Después, Seiya, al ver que le estorba a Shun, decide cortar la cadena con la que lo sostiene para que pueda defenderse en plenas condiciones, y la historia vuelve a ser interrumpida, dejándonos en suspenso con Shun y Seiya. Ahora volvemos con Kiki, en donde se revela que Mu fue quien teletransportó a Shiryu dentro del ataúd, y menciona que es la segunda vez que el dragón se ha vuelto a salvar de la muerte. Para este momento ya van 2 veces, después de la pelea contra Seiya, y esta es la segunda al haber dado la mitad de su sangre para revivir las armaduras, detalle que se volvería una tradición en el personaje, puesto que de los 5 protagonistas, Shiryu sería el que llevaría sus combates hasta las instancias más extremas. Del mismo modo, en este momento, en el manga, Mu es el que explica qué fue lo que ocurrió en Ymir, ya que recordemos que en el canon de Kurumada, Kiki no sabía del destino de Shiryu. Otro detalle sumamente importante es que en este momento en el manga se nos muestra cómo es que Mu repara las armaduras. En el anime todo lo que podemos ver es que utiliza polvo de estrellas. Sin embargo, en la versión impresa se especifica que utilizará los ya mencionados polvos de estrellas, además de oricalco y gamanium. Estos 3 elementos son de los que están hechas las armaduras o cloths de los santos del ejército de Atena. Y también podemos ver que usa sus herramientas, dentro de las que tiene un martillo y varios tipos de cinceles. Nada de esto es mencionado nunca en la adaptación animada, lo cual no logro entender por qué, ya que enriquece mucho más el mundo de Saint Seiya. Pero en fin. Después Kiki le entrega su cascabel a Shiryu y Mu le recuerda que aún está débil por perder tanta sangre, y se nos da un vistazo breve a la armadura nueva del dragón. Al final Shiryu se va y Mu se queda esperando afuera de las cuevas, y aquí es donde muchos se preguntarán, ¿y por qué el que graba no ayuda? Digo, ¿por qué Mu no ayuda? Bueno, recordemos que para este punto desconocíamos como audiencia que Mu es un santo de oro. Además, sí que hay un motivo que el mismo Mu revelaría más adelante. Ya saben, Mu y sus 1000 excusas para no intervenir a lo largo de la historia. Después volvemos con Shun y Andrómeda Negro. Shun, lleno de ira por el sacrificio que tuvo que hacer Seiya, acaba con su rival de un solo ataque con todas sus fuerzas. Una vez Andrómeda Negro cae vencido, Shun y Dragón Negro iniciarían un nuevo combate. Shun y Dragón Negro se encuentran cara a cara, y nada más comenzar este video ya tenemos diferencias. En el manga, Shiryu llega caminando y le dice a Shun que él se encargará del resto. En este panel podemos ver la nueva armadura del dragón B2 exclusiva del manga, que ha cambiado sutilmente de apariencia a diferencia de la de Pegaso, y en este momento Shun aprovecha para poner al dragón al tanto de la situación de Seiya. Al mismo tiempo, en el manga, las cadenas de Andrómeda se alteran apuntando a una dirección opuesta a la del dragón negro que está enfrente de ellos, por lo que Shun le advierte a Shiryu que se cuide del dragón oculto, mientras que en el anime nada de esto ocurre. Para empezar, Dragón Negro ataca a Shun con una patada, y es entonces cuando Shiryu se atraviesa y lo protege con su escudo. Y a pesar de que esta es una entrada súper épica, estas escenas de Toei ayudan a la distorsionada percepción que se suele tener de que Shun es débil, puesto que a diferencia del manga, en el anime se la pasan salvándolo a cada rato. Una vez dicho esto, en el manga hay 2 dragones negros a diferencia del anime, en el que Shiryu solo combate contra uno. Debido a que el combate se lleva a cabo en las cuevas del monte Fuji, el lugar era muy oscuro y sin embargo Dragón Negro lograba golpear a Shiryu con mucha facilidad. Shiryu se encuentra confundido puesto que escucha una voz dando indicaciones de un lado diferente de donde vienen los golpes. Otra diferencia importante es que mientras que en el anime Shiryu comienza a sangrar nada más recibir unos leves ataques del Dragón Negro, en el manga el guerrero no recibe heridas graves, haciendo énfasis en la evolución de su armadura.
Después de recibir una buena golpiza, Shiryu recuerda la advertencia de Shun, y dando un solo golpe de donde provenía la voz que escuchaba, acaba con la vida del segundo dragón negro, quien no era más que el hermano gemelo invidente del dragón negro que todos conocemos. Y este, por obvias razones, estaba acostumbrado a moverse en la oscuridad absoluta. A pesar de que su gemelo yacía sin vida frente a él, al dragón negro parece no importarle. El combate se reanuda y el dragón negro es muy superior a Shiryu durante el combate. Más tarde, Dragón Negro se daría cuenta de que Shiryu se encuentra débil, puesto que ha dado su sangre para revivir las armaduras, y la historia continúa el mismo camino en ambos formatos a partir de aquí, en donde Shiryu le habla de la amistad a Dragón Negro, y este último, como no cree en nada de lo que le dice, va a cortar la cadena de Shun para torturar mentalmente a Shiryu. Es entonces cuando el dragón, sin motivo aparente, se quita su armadura y enciende su cosmos para lanzar su último ataque. Es recién aquí cuando en el manga el cuerpo de Shiryu comienza a sangrar. Después de lanzar su ataque, Dragón Negro se levanta con su armadura semi-destruida y procede a salvarle la vida a Shiryu, deteniendo la hemorragia antes de caer muerto. Y cuando Shiryu le pregunta que por qué hizo eso, dice su icónica frase de que por un momento quiso creer en la amistad de la que tanto hablaba. La historia continúa igual en ambos formatos, solo con pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el manga, cuando Shun noquea a Shiryu, lo hace con su puño en lugar de su cadena. Después Shun intenta sacrificarse en ambos formatos y es entonces cuando los Santos de Bronce uno a uno van incorporándose a la batalla final contra el Fénix. Después, cuando Yoga refleja el puño fantasma de Ikki con su técnica, tenemos otra diferencia importante entre ambos formatos, y es que en el anime Ikki sufre una ilusión en donde todos sus santos negros lo atacan a la vez. Sin embargo, en el manga lo que ocurre es que se nos muestra todo el flashback de la historia de Ikki durante su entrenamiento en la isla de la Reina Muerte, que veríamos después en la adaptación animada, así como el trágico destino de Esmeralda. Y aún así hay cambios importantes en la adaptación de este mismo flashback, es decir, cambios dentro de los cambios. Para empezar, respecto a Esmeralda en el manga, ella no es hija de Guilty, sino que se trata de una chica que fue vendida como esclava por sus padres, y su amo la maltrataba. El resto de la historia es bastante similar. Esmeralda trataba las heridas de Ikki al mismo tiempo que ambos se hacían compañía. Estos se daban ánimos juntos para que algún día pudieran escapar de este horrible lugar. Pero quizás la diferencia más grande es que mientras en el anime Ikki reclama la armadura de Fénix tras vencer a Guilty, en el manga ocurren más cosas. Después de vencerlo, Guilty antes de morir le dice que debe ir a derrotar a Django, el líder de los Santos Negros, para poder reclamar la armadura del Fénix. Es así como Ikki va avanzando por la isla recordando a Esmeralda por el camino, mientras va derrotando a cada uno de los Santos Negros y sin armadura alguna que lo proteja. Finalmente llega contra Django y lo vence con un ataque ilusorio en el que Django ve cómo cae al volcán activo de la isla y se quema vivo, algo bastante gráfico, la verdad. Quedando completamente inmóvil después de esta ilusión, es entonces cuando Ikki por fin viste por primera vez la armadura de bronce más poderosa de todas. Orgulloso del poder alcanzado, Ikki comienza a gritar que es el ser más fuerte de todo el mundo, y justo en ese momento aparece Shaka de Virgo. Este sería el quinto caballero dorado en mostrarse oficialmente. Antes ya habíamos visto a Saga, a Ioria, Doko y a Mu. Aunque respecto a todos los anteriores no sabíamos su identidad aún, y Shaka es el primero en mostrarse con su armadura dorada puesta. El santo de Virgo hace una pequeña broma a Ikki diciéndole que el rey mono se sentía el más poderoso, pero que solo estaba dando vueltas en la palma de Buda. Shaka le informa a Ikki que había ido para acabar con los santos negros, pero al ver que él ya se encargó de todo, además de reconocerlo como santo de bronce, decide marcharse. Sin embargo, el orgulloso Ikki se siente ofendido por los comentarios del santo de oro y lo reta a un combate. Así, Ikki ataca con todas sus fuerzas, pero lógicamente no le hace ni cosquillas al santo de oro, quien con una sola técnica lo deja completamente humillado en el suelo.
En este momento, Ikki dice que acabe con su vida, ya que él ganó el combate, pero Shaka responde que no lo hará, ya que aún ve bondad en sus ojos. Irónico, porque tiene los ojos cerrados, y que en lo profundo de él aún existe el sentimiento de justicia, pero lo que sí hace el Santo de Oro es borrarle la memoria al Fénix de su encuentro, y le advierte que si algún día se vuelven a encontrar como enemigos, se los regresará para recordarle el temor que sintió ese día. En pocas palabras, le iba a dejar un estate quieto. Después de levantarse sin recuerdos de su duelo con Shaka, todos los Santos Negros le juran lealtad a Ikki, y después de este extensísimo flashback volvemos al combate en el presente. Ikki despierta y le explica a los Santos de Bronce que su ilusión diabólica ataca el sistema nervioso, dañando el cerebro principalmente, y el motivo por el que él es inmune a su propio ataque es porque ya ha sufrido demasiado daño y sus nervios ya están prácticamente destrozados, sin mencionar las experiencias traumáticas de su entrenamiento, por lo que es inmune al dolor emocional también. Y si la memoria no me falla, en el anime esto creo que no es explicado. Después ataca a todos con su técnica de fuego, pero Seiya sale intacto debido a que la armadura de Sagitario se ensambló para protegerlo. Cabe mencionar que en el manga Seiya va sin su armadura puesta, ya que se la quitó cuando la piel se le empezó a oscurecer por los meteoros negros, mientras que en el anime va con la armadura puesta. Así, esta es canónicamente la primera vez que la armadura de Sagitario ayudaría a Seiya. Después Seiya llama cobarde a Ikki, puesto que todos sufrieron en sus respectivos entrenamientos, pero solo él se victimiza. Personalmente no creo que Seiya haya sufrido tanto como lo hizo Ikki, además de otro dato perturbador que el Fénix le revelaría dentro de poco que desconocía Seiya. Pero bueno, continuamos con la historia. Durante el combate Seiya le insiste a Ikki que recuerde quién era, ya que en el pasado era amable y muy protector con Shun, y tenemos otro flashback exclusivo del manga, en el que vemos que el orfanato de Kido era más una prisión para los niños, ya que tenían hasta cercas electrificadas para evitar que se escaparan, así como perros de caza por si alguno conseguía salir de algún modo. Unas excelentes personas los Kido, sin lugar a duda. Sin mencionar el maltrato que sufrían a manos de Saori y Tatsumi. De hecho, hablando de nuestro angelito Tatsumi, al salir del autobús que llevaría a Shun a la isla de Andrómeda, el mayordomo de Saori le menciona a Ikki que Shun está perdido con tono burlón. Le menciona que la isla de Andrómeda es aún peor que la isla de la Reina Muerte. Como pueden ver, Tatsumi haciendo un excelente trabajo torturando a los pobres niños, pero no acabaría ahí, ya que Ikki le da una golpiza al viejo y sale corriendo intentando detener el camión, pero justo cuando iba a saltar la cerca se electrocuta quedando inconsciente. Cuando despierta ya se encontraba amarrado en la bodega de un barco, y ahí Tatsumi y unos guaruras comienzan a darle una paliza con un palo. Ikki, completamente herido, jura que se vengará algún día de la Fundación Grad, y la verdad no lo culpo. En el anime esta escena es adaptada pero bajo otro contexto, en el que Tatsumi golpea al niño por hacerlo quedar mal frente al señor Mitsumasa. Sin embargo, en el manga, como pudieron ver, hay mucho más contexto de este suceso. Después el combate continúa igual en ambos formatos. Seiya derrota a Ikki gracias a que pudo usar el escudo del dragón, la cadena de Andrómeda y el polvo de diamantes de Yoga. Y al derrotar a Ikki en el manga, Seiya le dice que solo pudo vencerlo gracias a que Yoga le congeló el brazo y no pudo usarlo durante todo el combate, detalle que en el anime fue olvidado por los guionistas y se vio que Ikki usaba ambos brazos para atacar. Sin embargo, Ikki le dice a Seiya que eso no es cierto, que aún teniendo sus dos brazos él hubiera perdido. Entonces Pegaso le menciona que esto es gracias a la amistad que lo une con sus compañeros. Sin embargo, Ikki le revela que no es eso, sino que es amor fraternal. Es en este momento en el que Ikki le revela a Seiya que todos los huérfanos de la Fundación Grad son hermanos. A pesar de tener diferentes madres, todos son hijos del mismo hombre. Y aunque en el manga Ikki no dice explícitamente su nombre, después se confirmaría que es Mitsumasa Kido.
y absolutamente nada de esto es adaptado en el anime, ni los flashbacks, ni la presentación de Shaka o la revelación de que los santos son hermanastros. Ya para terminar este arco, no muy lejos de ahí podemos ver a Mu y a Kiki, que desde la distancia vigilaban a los santos de bronce. Kiki le menciona a Mu que un cosmos agresivo se dirige hacia ellos. De repente comienza un terremoto en el monte Fuji, y Seiya le dice a Ikki que deben de escapar. Ikki reconoce que fue un cobarde todo este tiempo, y solo vemos salir 4 estrellas fugaces de las faldas del monte Fuji, y poco tiempo después otras 4. Es en este momento en el que se nos presenta de manera oficial al primer santo de plata de la obra con su armadura puesta, Misty de Lagarto, quien clama haber matado a los santos de bronce y misteriosamente va acompañado de Marin con su armadura puesta. Y hasta aquí llegamos con las diferencias. La verdad, no sé si continuaré inmediatamente con la serie, puesto que desafortunadamente no ha habido el interés suficiente como en los primeros videos. La idea era cubrir todas las diferencias hasta llegar a Hades. Este tipo de videos llevan mucho trabajo, puesto que debo repasar ambos formatos. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios. Sigan disfrutando y muchas gracias.